Bien, ahora vamos a hablar con José Lumerman. Ustedes ya lo conocen. Él es director del Instituto Austral y es materia de consulta obligada de cada uno de nosotros los que trabajamos en los medios cada vez que tenemos que tratar este tipo de temas que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, y con la situación que se nos presenta a todos cada vez que notamos que el mango se hace cada vez más chiquito, no alcanza y empiezan los inconvenientes. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo tengo una visión acotada porque la Austral es una institución que asiste a personas con trastornos mentales moderados a graves, fundamentalmente graves. Entonces siempre lo que recibimos es lo más grave, ¿no? Claro. Lo más difícil, pero lo que observamos es un incremento en la demanda que no podemos satisfacer, pero de una manera exponencial, y lo más preocupante es la prevalencia e incidencia de menores de 20 años, de púberes a chicos de 18, 19, 20 años. Eso, aparte de todo lo otro, Sí. de las adicciones, las consultas habituales, no damos abasto, hay lista de espera. Pero lo más preocupante, lo que vemos es ese grupo poblacional, porque es el más vulnerable. No importa La condición social. la condición económico-social. Es más, a veces me parece que los chicos que vienen de sectores más humildes o más carenciados tienen más recursos internos, porque la vida lo fue como fogueando, ¿no? Como se dice en las crisis, el pobre, y bueno, es un poco más pobre, digamos, la vivencia, la caída, por supuesto siempre está mal, pero digamos, Sí. en estas cuestiones comparativas, yo diría que ese es el punto de alarma más importante que tenemos, y de gran preocupación, más allá de que por suerte es un equipo muy consolidado y logramos revertir la mayor parte de las situaciones y confirmar lo del tango, ¿no? Que lo único que necesité es que alguien me tire un piolín, claro, ¿no? Y realmente lo confirmamos, pero esto habla de un malestar en la cultura, un malestar en la sociedad, ¿no? Los chicos es como que expresan lo bueno y lo malo que existe, claro, en una comunidad. Claro. ¿Cómo llegan al instituto? ¿Cómo los reciben ustedes, José? Bueno, llegan a través del pedido de un turno, y en general los derivadores vienen por el lado de la justicia, de educación, porque por suerte en Neuquén hemos logrado buenas articulaciones, hay buena comunicación, podría mejorar aún más, pero articulación entre el sector de salud, ¿no? Los hospitales, la Austral ha sido proveedor de profesionales y capacitados en salud mental que trabajan en los hospitales, la justicia, por supuesto, educación, ¿no? Los distintos, trabajo, pero digamos, con los chicos fundamentalmente desde el sector de salud, el sector de justicia y educación. ¿En qué estado llegan? Bueno, lamentablemente en general cuando llegan es terrible lo que voy a decir, pero porque es como que fracasaron todas los semáforos, digamos, de alerta. Llegan con intentos de suicidio, es decir, después de un intento de suicidio. Algunos, por supuesto, ingresan por trastornos de tipo psicóticos,
Estamos viendo mucha psicosis entre los jóvenes como consecuencia del consumo de drogas psicotrópicas. Fundamentalmente lo más habitual es la marihuana, combinada con el alcohol, pero fundamentalmente la marihuana, no tanto la cocaína, porque a esa edad es de difícil acceso por una cuestión económica, pero con el tema de la marihuana tenemos un gran problema, porque está naturalizado, ¿no? Como que no hay conflicto, no hay... Desde los mismos adultos, me parece, pero lo cierto es que está generando psicosis. Pero lo más angustiante, lo más alarmante y nuevo, lamentablemente, tiene que ver con jóvenes que ingresan con intento de suicidio. Es decir, que ingresan después de una internación o después de una intervención en la guardia por intento de suicidio. Consumo marihuana. El consumo que observamos más problemático en la adolescencia es la marihuana y el alcohol. Sí. O sea, combinados. Habitualmente están combinados y naturalizados. ¿Sí? Y esto es lo que el consumo en demasía los lleva a esa situación. A ver, yo diferencia. Primero es un diagnóstico más general. Hay un fenómeno, yo lo llamo, son huérfanos simbólicos, ¿no? En términos a ver, hay un repudio de la función paterna. Son huérfanos de padre, pero funcional. Es terrible, porque un huérfano real puede hacerse una imagen, una idea, una idealización del papá, que no existe. Ahora, un huérfano simbólico, ¿cómo hace? Digamos, frente al tema del abandono. Un chico puede llorar y decir, me abandonó mi papá porque se murió. Pero bueno, ahí uno puede ayudarlo a elaborar el duelo. Ahora, ¿cómo se ayuda a un adolescente a elaborar el duelo de un padre que abandonó? Y hoy, lamentablemente, estamos viendo una cantidad, digo porque también atendemos a las madres que quedaron solas con los chicos, mujeres jóvenes, ¿sí? Con poca contención familiar y social, que hacen lo que pueden, ¿no? Son monoparentales, entonces se les hace muy difícil, por un lado, criar a los chicos solas, la situación económica, y aparte, ellas también existen, entonces querer, ¿no? Como reorganizar, volver a tener una vida, ¿sí? Estos tiempos actuales, en ese sentido, son complejos. Entonces yo creo que ahí hay un mal muy importante. Si a eso se le suma, están invisibilizados los adolescentes, eso es una realidad. Si eso se le suma, y no me quiero meter en ningún campo, digamos, si se le suma que justamente los sectores más necesitados, que van a la escuela pública, al colegio público, bueno, por suerte este año vamos a ver qué incidencia tiene el hecho de que haya clases, a ver cómo cambia la cosa. Pero, digamos, pensado el año pasado, el anteaño pasado, los últimos años, si quedaban en la calle, porque no había escuela, no había colegio, la madre tenía que trabajar, estaba en la calle, es decir, es como la tormenta perfecta. Claro, claro. Lo que yo burdamente denomino el alpedismo es lo que los lleva o los ha llevado al consumo. Y al consumo, a la delincuencia, porque van de la mano, ¿sí? Al embarazo adolescente, a las enfermedades de transmisión sexual, bueno, a todo lo que se pone en juego cuando uno abandona. Cuando digo abandona, porque las madres son heroicas realmente. Sí. Más allá que de repente uno tenga que ponerse un poco fuerte. Pero digo, comunitariamente, a ver, si vos no me preguntás esto, ¿y quién me lo pregunta? Es decir, en realidad los que más están preguntando de este tema, qué está pasando, por suerte, son los medios de comunicación, ¿no? Que realmente yo en ese sentido estoy agradecido, porque si no, es como si fuera algo, bueno, la salud mental es una especie, lamentablemente, a pesar de las estadísticas, es la cenicienta de la salud pública. Claro. ¿Cuántos médicos dicen, no, pero es todo un verso, es vicioso, o es malo, o es dañino, o es dañina,
o es una loca. Es decir, hay casi una negación Sí, sí. de que la salud mental, bueno, por suerte ahora hay una aceptación de que la esquizofrenia es una patología. Pero Neuquén, aparte hay un dato más, Neuquén es una provincia, yo la quiero muchísimo y le estoy muy agradecida, pero es una provincia de alto riesgo porque es una provincia de una población aluvional. Yo vengo de Buenos Aires, la profesional que me presidió viene de Ceres, donde nació mi mamá, después, digamos, Tierra del Fuego, y ahora acá. Es decir, una población aluvional muy importante, sin familia de origen, que es la que funciona como soporte soporte de contención social y también de control social. Claro. Acá un hombre deja a la mujer y listo. Bueno, me imagino que en Ceres o de donde vengo yo, del barrio de San Martín, y si uno dejaba a la mujer o a la novia tenía que explicar a los amigos qué pasó, no era así nomás. Es decir, en ese sentido Neuquén tiene una vulnerabilidad que hay que atender y bueno, por eso que estabas comentando antes, la cuestión aluvional, las promesas, las ilusiones, etcétera, y las desilusiones traen aparejado enfermedad mental, disfunción familiar, etcétera. José, y me decías que te preocupa y mucho el aumento de la tasa de suicidios a partir del consumo, porque es la primera vez que me ayudan a asociar, a ver la Sí. realidad y asociar el consumo con el suicidio. A ver, el consumo es un síntoma. En realidad son chicos deprimidos. Hay una definición, en la nosografía, es decir, en esto de la denominación de enfermedad se habla del trastorno depresivo atípico de la adolescencia. Sí. ¿Por qué? Porque el adolescente, a diferencia del adulto, cuando se deprime, no es como el adulto, que no tiene voluntad, que no tiene visión de futuro, que está angustiado y tirado en la cama. El adolescente tiene sangre, tiene fuerza entonces se manifiesta de una manera rara por agresividad, retraimiento, hostilidad, ¿no? Y consumo. Es decir, el consumo de marihuana y alcohol, insisto que es lo que mayor incidencia hay, le funciona como antidepresivos, Sí, que no lo son, claro. los levanta, y por otro lado les permite encuentros no, juntarse grupalmente. Es decir, es como que se arman tribus a partir de esto. Poca palabra, capaz que un poco de música, y la droga como forma de sentirse acompañados. Por supuesto, con contenidos en las conversaciones de muy bajo nivel, de mucha hostilidad, de estar pegaditos para darnos calor juntos. Pero, insisto, la adicción funciona como un mal antidepresivo, como, viste, cuando se plantea esto del tímido que va al boliche y se anima después de unos cuantos tragos, ¿sí? Que no le resuelve el tema de su timidez, pero lo anima un poco. Acá ocurre lo mismo. Por eso creo que la dependencia, las adicciones en los chicos, en los adolescentes, están directamente vinculados a la depresión, ¿no? Son chicos que están deprimidos, no tienen una depresión neuroendocrina, ¿no? Por neurotransmisores, no es eso, sino tiene que ver con bueno, esto que te dicen, la vida es una porquería, no tiene sentido. A ver, explícame. Claro. Es muy difícil a un pibe de 16 años que te plantea todo lo que le ocurrió, los abandonos, acerca del sentido de la vida. Yo puedo hablar del sentido de la vida, vos seguramente también, pero alguien que está en la adolescencia, que está tan huérfano, ¿no? Sin perspectiva, donde lo único que tiene es internet y la imagen, tenemos que despertar. Hay un maestro que decía, uno puede pasar por una ventana y ver un grupo de chicos rompiendo el aula y decir un grupo de chicos antisociales. ¿Sí? Eso en esta época. Sí. Puede pasar otra persona y dice un grupo de chicos pidiendo a gritos que venga un maestro. Y creo que eso es lo que
falta, ¿no? Estamos viendo, el planteo es más un grupo de antisociales, un grupo de viciosos, un grupo de vagos, que es un grupo muy, muy grande, y pasar a pensar de otra manera, es decir, empezar a darnos cuenta que los adultos ¿no? como comunidad somos responsables de nuestros jóvenes. ¿Qué opinas de esta situación que se ha hecho moneda corriente, ¿no? Jóvenes que van por su primer empleo, pero que las empresas los hacen a un lado porque registran antecedentes de consumo en sangre, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, en principio son las reglas del capitalismo y, bueno, a ver, una porquería del sistema. Pero entiendo, y bueno, estamos trabajando con algunas, a partir de tener pacientes, empezar porque se habla de responsabilidad empresaria, ¿no? Social empresaria. Sí. Creo que hay que darse la tarea de hablar con las empresas, hablar con las conducciones, para explicarles, digamos, que en todo caso se trata de una patología o un trastorno que es tratable y que justamente gran parte de la solución tiene que ver con integrarlos al campo laboral. Pero eso requiere de un gran consenso nacional, comunitario, es decir, tu introducción de hoy está complicado, digamos, porque está todo fragmentado, no hay palabra, entonces se hace muy difícil. Yo conozco muchos empresarios, acá en Neuquén, varios empresarios, que estarían dispuestos a colaborar. Lo que ocurre es que tiene que haber una política clara en ese sentido, donde participe el sindicato, donde participe el Ministerio de Trabajo, con encuentros, acuerdos. Solamente de esa manera, si uno piensa, bueno, la empresa que lo haga, que incorpore, y no va a ocurrir porque sola no va a pasar, la empresa creo que necesita, digo porque esto me lo han comentado gente que es de acá, que vive acá, que quiere quedarse acá y que se desarrolla acá, ¿no? Y que son empresarios exitosos, que con todo gusto lo harían en la medida que, no como una cuestión voluntarista o una cuestión simplemente de salvadores, sino algo bien planificado, un plan integral, ¿sí? Un plan para este tipo de temas, ¿no? Es marginalidad, rehabilitación productiva, inserción laboral, pero para eso tienen que trabajar todos los sectores. Si uno dice, bueno, hacete cargo y cada vez depositó el problema y vos sos el malo porque no contratás, y creo que así no se va a resolver. Creo que a mí me preocupa mucho todo lo que la introducción que vos hiciste me parece muy grave, ¿sí? Muy grave, porque hablando de abandonos, sí. ¿sí? Se genera como una fragmentación y con los problemas que tenemos, yo realmente pienso estamos en época electoral como si viviéramos en Suecia. Claro. Y todo el país está en peligro, por lo menos de mi punto de vista, que no es el de un político ni analista político, pero a mí me preocupa mucho cuando veo los niveles de agresividad que existe. El discurso sería paterno, porque nuestros dirigentes son como el padre. Y si hay tanta violencia, tanta agresividad, a veces tengo la sensación, más allá de las críticas que puedo tener a los gobiernos, que es como que la oposición quiere que le vaya mal, pero no alcanza con que hagan las cosas mal. Encima, gozar, no sé si vos ves a tus colegas, ¿viste? Es como decir, están gozando con esto. Sí. Quema el dólar, ¿entendés? Como eso, y eso se transmite, y eso genera una angustia que está realmente lo que menos necesitamos. José, ha sido un gusto. Un gusto para mí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. José Lumerman ha pasado por Código Urbano. Nos vemos el próximo lunes, a las 22 horas, aquí en 24/7, Canal de Noticias. Hasta entonces.